Nunca pensé que mi relación terminaría convirtiéndose en una especie de pesadilla. Siempre he sido alguien confiado, de los que creen que cuando estás con alguien, todo se construye con base en la honestidad. Pero lo que me pasó con Sofía me enseñó que a veces la persona que tienes al lado puede esconderte un infierno entero, y que, aunque creas conocerla, la verdad siempre encuentra la forma de salir. La primera vez que noté que algo raro pasaba fue una noche cualquiera. Habíamos salido a cenar y, de camino a su casa, Sofía empezó a ponerse nerviosa con el celular. Miraba la pantalla constantemente y lo bloqueaba en cuanto yo intentaba echar un vistazo. No era un comportamiento habitual en ella. Siempre había sido abierta con sus mensajes, incluso me dejaba contestar algunas llamadas de su mamá o de sus amigas. Pero esa noche se le veía, tensa, como si esperara algo que yo no debía ver. Cuando llegamos a su casa, la noté extrañamente apurada por despedirse. No quiso que me quedara a dormir, algo raro en ella porque casi siempre insistía en que me quedara. Puso la excusa de que estaba cansada y tenía que madrugar. Le creí, pero me quedó esa espina que no te deja tranquilo. Al día siguiente, decidí pasar por su casa de sorpresa con un café y unas flores. Pensé que le alegraría. Toqué el timbre y, en lugar de Sofía, quien abrió la puerta fue un tipo. Un hombre más o menos de mi edad, tal vez un par de años mayor. Alto, con barba descuidada y mirada pesada. ¿Buscas a Sofía?, me preguntó con un tono seco. Sí, soy su novio. ¿Tú quién eres?, respondí confundido. El hombre sonrió, pero era una sonrisa amarga. Soy Daniel, su ex. No supe qué decir. Me quedé helado en la entrada mientras él, con toda naturalidad, se apoyaba en el marco de la puerta como si fuera su propia casa. Y ahí fue cuando la realidad me golpeó. No solo era su ex, era un ex que aún vivía en su casa. Me invadió la rabia, pero también la confusión. Sofía apareció a los segundos, nerviosa, casi tartamudeando al explicarme que no me lo había contado porque no tenía importancia. Según ella, Daniel no tenía a dónde ir después de la ruptura y, por pena, había aceptado que se quedara un tiempo hasta que se estabilizara. Supuestamente, ya no eran nada. Pero había algo en la forma en que él me miraba, como si disfrutara de la incomodidad, como si no quisiera irse jamás. Durante semanas traté de confiar en ella. Cada vez que la visitaba, él estaba ahí. Sentado en el sofá, en la cocina, incluso en bata después de bañarse. Y siempre encontraba una manera de dejarme claro que él estuvo primero. Yo le pedí a Sofía muchas veces que lo echara, que buscara otra solución. Ella siempre respondía lo mismo: entiéndelo, es complicado. La tensión me estaba consumiendo. Empecé a sentir que no solo vivía ahí, sino que controlaba cada movimiento de Sofía. Ella se ponía nerviosa cuando sonaba su celular, evitaba hablar de ciertos temas frente a él, lo más extraño, nunca cerraba su habitación con llave. Una noche me atreví a preguntarle directamente si él todavía la buscaba, si de verdad habían terminado. Sofía juró que sí, que no sentía nada por él, pero su voz sonaba quebrada, como la de alguien que oculta un secreto demasiado grande. Hasta que un día no aguanté más. Decidí confrontar a Daniel. Esperé a que Sofía se fuera a trabajar y fui a su casa. Toqué la puerta, él abrió y, sin rodeos, le dije: quiero que te vayas de aquí. Sofía y yo estamos juntos, y tú ya no pintas nada en su vida. Él soltó una risa seca, como si mis palabras le parecieran un mal chiste. ¿De verdad crees que Sofía puede estar sin mí?, me dijo, mirándome directamente a los ojos. ¿De verdad piensas que tú sabes todo lo que pasa aquí? Esa frase me dejó helado. Había algo en su tono que me hizo dudar. No era solo un ex resentido, era alguien que sabía algo que yo no. Me acerqué y lo empujé contra la pared, furioso. ¿Qué carajos quieres decir con eso? Él me sonrió, esa sonrisa torcida que parecía gozar con mi rabia. Pregúntale a ella. Pregúntale por qué nunca me echa, por qué me necesita cerca aunque diga que te ama a ti. No supe qué contestar. Lo solté y me fui, con el corazón latiendo a 1000 por hora. Esa misma noche enfrenté a Sofía. Al principio lo negó todo, decía que Daniel solo intentaba manipularme, que yo no debía creerle. Pero cuando la presioné, cuando le dije que si no me contaba la verdad me iría para siempre, empezó a llorar. Él nunca me dejó en paz, confesó con un hilo de voz. Nunca aceptó que lo nuestro se terminara. Me sigue, me revisa las cosas, me amenaza con contar cosas que yo no quiero que nadie sepa. El aire en la habitación se volvió pesado. Sentí que el piso se me hundía. ¿Qué cosas?, le pregunté, con la garganta seca. Ella me miró,
con los ojos rojos y la voz temblorosa. Él sabe cosas de mí que ni tú conoces. Cosas que si salen a la luz, me destruirían. Esa fue la primera vez que vi miedo real en Sofía. No era simple incomodidad, era un terror profundo, como si estuviera atrapada en una jaula invisible. Durante los días siguientes intenté convencerla de denunciarlo, de sacarlo de la casa por la fuerza. Pero Sofía siempre encontraba una excusa, que sería peor, que él tenía pruebas de todo, que lo mejor era esperar. Esa pasividad empezó a desesperarme, hasta el punto en que yo mismo me obsesioné con descubrir qué era lo que Daniel sabía. Un fin de semana, cuando Sofía se quedó dormida, me levanté en silencio y revisé su celular. No fue fácil, tenía bloqueos, contraseñas, aplicaciones ocultas. Pero logré entrar a una carpeta que parecía escondida. Ahí encontré fotos, decenas de fotos que no deberían existir. Fotos de Sofía en situaciones íntimas, vulnerables, algunas de ellas tomadas sin que pareciera darse cuenta. Todas tenían algo en común, Daniel estaba detrás de la cámara. Me dieron náuseas. Lo enfrenté de nuevo, esta vez con las fotos en la mano. «Eres un enfermo», le grité. «La has estado manipulando con esto todo este tiempo». Pero él no se inmutó. Solo me miró y dijo algo que me dejó sin aliento. «No lo entiendes. Ella me dejó que las tomara. Ella me dejó entrar tan profundo en su vida que ahora no sabe cómo sacarme. Tú nunca tendrás lo que yo tuve». En ese momento entendí que Daniel no era solo un ex obsesivo. Era alguien que había destruido la autoestima de Sofía, que la tenía atrapada en un ciclo de miedo y dependencia. Quise alejarla de todo eso, sacarla de la ciudad si era necesario. Pero cuando le conté mi plan, Sofía se negó con una firmeza que me partió en dos. «No entiendes», me dijo. «Si me voy contigo, si trato de huir, él lo contará todo. Y no es solo sobre mí, también sobre alguien más». Me quedé helado. «¿Alguien más? ¿De qué hablas?». Ella bajó la mirada, incapaz de responder. Esa noche no pude dormir. Algo en mi interior me decía que la verdad era aún más oscura de lo que imaginaba. El golpe final llegó 2 días después. Fui a su casa de nuevo, decidido a llevarla conmigo aunque se resistiera. Cuando entré, la encontré sentada en la sala, pálida, con el celular en la mano. Me miró con los ojos llenos de lágrimas y me dijo: «Lo siento. No puedo estar contigo». Intenté acercarme, pero entonces escuché una voz detrás de mí. Era Daniel. «Ahora lo entiendes, ¿verdad? Ella nunca será tuya. Porque la verdad es que nunca dejó de ser mía». Me giré para enfrentarle, pero Sofía me detuvo, gritando: «Basta, no más». Y en ese instante, entendí lo que me había estado ocultando todo ese tiempo. Ella no estaba solo amenazada, de alguna manera, seguía ligada emocionalmente a él. Tal vez por miedo, tal vez por algo más, pero la realidad me golpeó como un ladrillo. Yo había estado luchando por alguien que no podía, o no quería, ser salvada. Me fui esa noche, con el corazón destrozado. Nunca volví a ver a Sofía. Pero hasta hoy, me sigo preguntando, ¿qué era lo que Daniel sabía de ella? ¿Qué secreto era tan grande que prefería quedarse a su lado antes que liberarse?